Hay millones de personas en esta tierra que consideran que debido a sus errores del pasado, ahora se encuentran en un estado de fracaso, en un estado en que su vida no llevó a conseguirles ni a darle aquello que habían soñado y aquellas cosas que habían esperado. Pero nos han dicho que en Dios tenemos esperanza y oportunidad. Pero la pregunta entonces que nos tenemos que hacer es, ¿cómo puedo volver a empezar después de haber fallado? ¿Cómo puedo yo iniciar una nueva vida en Cristo Jesús? Así que vamos a hacernos estas preguntas y otras más en este estudio para todos ustedes. Primeramente tenemos que saber y entender que Dios no solamente perdona nuestro pasado, sino que también puede restaurarnos y darnos una nueva vida. Este no es un video sobre el fracaso. Este es un video sobre la restauración que Dios ofrece a cada uno de los seres humanos. Y la pregunta entonces que nos podemos hacer y nos tenemos que hacer, ¿cómo puedo volver a empezar después de que yo haya fallado? Nosotros, y hoy en lo personal, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que ya es demasiado tarde para comenzar de nuevo? Tal vez perdiste tu matrimonio, tomaste malas decisiones, tal vez destruiste una buena amistad, tal vez desperdiciaste años de tu vida. Y hoy miras hacia atrás con tristeza, dolor y quizás incluso con frustración porque piensas que ya perdiste demasiado tiempo de tu vida. Quizás incluso ya le pediste perdón a Dios y Dios ya te perdonó, pero tú todavía no has logrado perdonarte a ti mismo. La pregunta que me tengo que hacer es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Puede una persona volver a empezar después de haber fracasado? La Biblia nos muestra que sí, pero no porque nosotros seamos fuertes, sabios, inteligentes, sino porque nuestra esperanza está en un Dios que es experto en restaurar lo que parece perdido y que puede redimir incluso todas nuestras historias rotas. Para comenzar, primeramente todos debemos saber que todos fallamos. Todos hemos fracasado. No es un problema personal, es parte de la naturaleza humana. Pero hay personas que creen que su historia terminó por un error que cometieron. Personas que piensan, si hubiera tomado otras decisiones, si no hubiera dicho aquellas palabras que una vez dije, si no hubiera cometido aquel pecado que cometí, hoy mi vida sería diferente. Tal vez tú mismo has pensado eso, pero no podemos regresar en el tiempo. No podemos borrar algunas decisiones que tomamos. La Biblia nos muestra una verdad maravillosa en Dios. Nuestro pasado no tiene que determinar ni nuestro presente ni nuestro futuro. Dios no escribe historias perfectas. Dios escribe y redime historias imperfectas. Dios no busca personas perfectas. Dios busca corazones dispuestos a volver a Él y vivir con Él y para Él. Veamos el caso de un hombre que pensó que todo había terminado en su vida. Vemos en el libro de Lucas capítulo 22 el caso de un hombre que se llamaba Pedro, que se le conoce como el apóstol Pedro. Pedro prometió que jamás abandonaría a Jesús. ¿Pero qué pasó? Horas después lo negó 3 veces. Imaginémonos el peso de esa culpa. Pedro no había fallado delante de cualquiera, le había fallado delante de su maestro. Y sin embargo, la historia de Pedro no terminó ahí. Porque si nos vamos a ver el Evangelio de Juan en el capítulo 21, aquí vamos a ver una escena cuando el Señor Jesús se aparece delante de Pedro después de que él ha resucitado.
Y después de resucitar, Jesús vuelve a encontrarse con Pedro y el Señor no comienza preguntándole a Pedro, Pedro, ¿por qué me fallaste? Tampoco le dice, Pedro, yo ya no puedo confiar en ti. No, fíjense que la primera pregunta que el Señor le hace a Pedro es algo curiosa. La pregunta es, ¿Pedro me ama? Y después le dice, apacienta mis ovejas. Y esta pregunta se la hizo 3 veces. Es decir, que el Señor no solo estaba perdonando a Pedro, estaba restaurándolo para que él pudiera volver a servirle. Así que tú y yo tenemos que entender que nuestro peor momento no necesariamente cancela el propósito de Dios en nuestra vida. Él todavía puede y quiere cumplir los propósitos de Él en nuestra vida. Qué hermoso es saber que Dios no nos define por nuestros errores, nuestro peor momento. Jesús nos llama por Él, que Él todavía tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios todavía puede usar una vida que vuelve a Él con arrepentimiento y obediencia. Otro caso que vemos en la Biblia es el caso de Marcos. El caso de Marcos es curioso porque fue un discípulo que abandonó el ministerio. Interesante. Y esto lo encontramos en el capítulo 13 del libro de los Hechos, versículo 13, cuando vemos que Marcos abandona el viaje misionero que iba con Pablo. Por eso es que después Pablo dice, no, yo ya no quiero llevarlo, porque Juan Marcos ya los había abandonado la primera vez en Panfilia. Parecía el final de Marcos, pero entonces, años después, encontramos en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11 que Pablo le escribe a Timoteo y le dice, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Te das cuenta? Hubo un momento en que Pablo no quiso llevar a Marcos, pero años después el mismo Pablo dijo, me es útil. El fracaso de Marcos no fue la última palabra que Dios tenía para su vida. Asimismo, el fracaso en tu vida puede ser un capítulo de tu historia, pero no tiene que convertirse en el final de tu historia si te pones en las manos de Dios. En Cristo Jesús siempre hay un nuevo comienzo. Vemos el caso de Pablo y la enseñanza que Pablo nos da a nosotros en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Este versículo el apóstol Pablo escribió olvidando ciertamente lo que queda atrás. Aquí Pablo utiliza una imagen extraordinaria. Él no dice que olvidando lo que queda atrás, sino que lo que Pablo está haciendo es extenderse hacia adelante. Pablo se extiende hacia lo que está delante de él. Pablo no nos está enseñando a borrar nuestra memoria ni a fingir que el paso o las circunstancias nunca ocurrieron. Pablo lo que nos está enseñando es algo acerca de la dirección correcta de nuestra vida, la cual no significa borrar el pasado. Lo que significa es que no debemos de vivir siendo esclavos de nuestro pasado. No podemos avanzar si permanecemos detenidos, mirando continuamente hacia atrás. Por eso yo me tengo que hacer una pregunta. ¿Cómo puedo yo volver a empezar? Para esto yo quisiera mencionarte por lo menos 5 pasos. Primer paso, tenemos que aceptar y creer en el perdón que Dios ofrece a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. No vivas dudando de lo que Cristo ya hizo en la cruz por ti y por mí. En segundo lugar, tenemos que aprender de nuestros errores. No desperdiciemos la lección que encontramos en todos nuestros fracasos y equivocaciones. En tercer lugar, no permitas que tu pasado se convierta en tu nueva identidad personal. En cuarto lugar, da hoy el siguiente paso de obediencia. No necesitas conocer todo el camino. En quinto lugar, tenemos que confiar y poner nuestro presente y nuestro futuro en las manos de Dios. Esto no significa que todo volverá a ser como antes,
Significa que podemos comenzar a caminar nuevamente con el Señor. Aquí nosotros tenemos que tener mucha claridad, porque ¿qué significa volver a empezar? Volver a empezar significa que yo voy a recuperar todo lo que he perdido. No necesariamente. Así que quisiera aclarar algo muy importante. Volver a empezar con Dios no significa recuperar todo lo que perdí. Algunas decisiones tienen consecuencias. Algunas puertas quizás nunca más vuelvan a abrirse. Algunas relaciones puede que ya no vuelvan a ser como antes. Pero esto no significa que Dios haya terminado conmigo. Un nuevo comienzo no siempre significa volver al lugar donde estábamos. A veces significa comenzar a caminar con Dios desde el lugar donde hoy nos encontramos. Tal vez hoy estás viendo este video con el corazón lleno de culpa, de dolor. Tal vez cada vez que recuerdas tu pasado, sientes vergüenza. Piensas que desperdiciaste demasiados años de tu vida, que ya no hay oportunidad para ti. Aquí quiero decirte algo. Si Dios pudo restaurar a Pedro, si Dios pudo levantar a Marcos, si Dios transformó la vida de Pablo, entonces no pienses que tu fracaso necesariamente tiene que ser la última palabra sobre tu vida. Si hoy vuelves a Cristo Jesús, todavía puedes caminar con Cristo, porque con Cristo nunca termina la vida de una persona. La restauración en Cristo Jesús no comienza cuando nosotros hacemos todas las cosas bien. Comienza cuando miramos la cruz del Calvario. Ahí Cristo llevó nuestra culpa, nuestro pecado, nuestro fracaso, para darnos una nueva vida. Así que tenemos que entender dónde nos encontramos. Y tal vez hoy sientes que tu historia terminó, pero tienes que saber que Dios todavía la está escribiendo. Mientras tengas vida, hay esperanza. Tal vez hoy sientes que tu historia terminó. Tal vez piensas que desperdiciaste demasiados años de tu vida. Tal vez hay cosas que nunca podrás recuperar. Y posiblemente sea cierto. No podemos regresar el pasado. Pero escucha esto. Dios no siempre restaura nuestro pasado, pero siempre transforma nuestro presente y nuestro futuro cuando caminamos con Él. Hoy puedes volver a Cristo. Y quizás este día sea precisamente el comienzo de tu nueva vida en Cristo Jesús. Así que yo quisiera pedirte que me permitas orar por ti. Señor Jesús, gracias porque en Cristo encontramos perdón y una nueva vida. Ayúdanos a no permanecer esclavos de nuestro pasado ni de las circunstancias. Danos sabiduría para aprender de nuestros errores, humildad para reconocer sus consecuencias y valor para dar hoy el siguiente paso de obediencia. Ponemos nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera hacerte alguna pregunta. Si hoy pudieras volver a empezar una parte de tu vida con la ayuda de Dios, ¿cuál sería? Te agradeceré que lo escribas en los comentarios, porque estaremos leyendo cada mensaje y orando por ti. Recuerda, Dios aún escribe nuevos comienzos. Te damos gracias por tu atención a este capítulo, a este canal, y te agradeceremos nos apoyes suscribiéndote a él para que podamos seguir llevando el mensaje de Cristo Jesús a más personas sobre la tierra. Muchas gracias y que Dios te bendiga.